Bueno, muy buen día. Mi nombre es Karen Vanegas y en este momento les voy a mostrar en qué consistió el proyecto número 1 que se me fue encomendado. En este caso fue realizar la limpieza de varios datasets de una empresa comercial. Inicialmente pues con pandas, utilizando pandas de Python y NumPy, esas ambas librerías, pues se realizó todo el análisis de cómo estaba la información, cuál era su tipo de dato, cuáles eran sus valores únicos, etcétera. Aquí, por ejemplo, notamos Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está escrita de diferentes formas y así se vieron, por ejemplo, varios valores nulos en el caso de este primer dataset, que es el de compras, y así se fue realizando el análisis de cada uno. Usando la librería Misingo, pues se realizó una visual de cuál era el estado de la información de cada uno de estos datasets. Y ya con toda esta información, pues se tomaron las decisiones de qué era lo necesario realizar. Esto se hizo a través de un ETL que se realizó como un archivo .py, donde se hizo la utilización. Lo más importante que puedo mencionar es que se utilizó, por ejemplo, la, la función de Levenshtein para poder determinar cuáles eran los valores más cercanos a los datos nulos, y a partir de estos valores que encontramos que eran los más cercanos o los más parecidos a lo que pudo haber sido lo que pudo haberse digitado en esos datos que en este momento están perdidos. Y pues a partir de estas se crearon varias listas y se le sacó, ya con esta información, pues se le saca la media o la mediana, en este caso, la moda en algunos otros casos, y se rellenaron los valores nulos en base a esto. Luego se hicieron diferentes tipos de limpiezas. Para el problema que teníamos con los nombres de las ciudades, en este caso, por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires, pues se utilizó la librería FusiFusi, que esta nos permitió hacer una normalización de todo lo que son los nombres de las localidades y de los municipios de forma muy acertada, la verdad. Se hace una normalización automática bastante buena. Y así, todo esto con el objetivo de al final hacer la conexión con nuestra base de datos y crear estas tablas y luego realizar la ingesta de la información. Y de esta forma termina este primer proyecto que quiero mostrarles de mi portafolio. En el segundo proyecto se nos pide realizar un análisis, contestar determinadas preguntas, realizando un análisis financiero y utilizando el API de Yahoo Finance. Entonces, pues para efectos de realizar este proyecto se descarga la API, se realizan diferentes cálculos para responder a cada una de las preguntas que se nos proporciona. Por ejemplo, en el caso de cuál es el mejor día para invertir, teniendo en cuenta el retorno de los movimientos gap, pues se crea un dataset donde se realizan diferentes cálculos estadísticos y luego nos permitimos colocar esos datos en un gráfico y así poder realizar el análisis de cuál sería, de acuerdo a los datos que se nos proporciona, cuál sería ese valor. Y así continuamos respondiendo las diferentes preguntas. A través de la librería de Matplotlib se realizaron estos gráficos. En algunos casos, como por ejemplo, para contestar esta pregunta, se hizo necesario realizar agrupar por determinadas columnas
y luego hacer ciertos merge para poder determinar cuáles, en este caso, determinar la volatilidad, la capitalización, hacer una capitalización bursátil y así poder contestar la pregunta, realizar el análisis y responder la pregunta. Y así para cada uno de estos datos. Fue una experiencia interesante porque pudimos utilizar muchas librerías, pudimos realizar diferentes gráficas y también obtener información que relevante. A través de esta API pudimos obtener información general de las compañías, pudimos ver cuáles eran sus acciones, cómo estaba la situación de cada una de ellas y elegir las mejores compañías para invertir. Pues esta fue la experiencia con el segundo proyecto. Ahora, si vemos el tercer proyecto, pues este consistió en aplicar herramientas de Machine Learning para poder realizar una predicción de acuerdo al precio de las casas y de acuerdo a varias variables, poder determinar cuál sería el precio de esas casas. En este caso, pues, aparte de realizar todo el análisis y la limpieza de los datos, que fue como lo primero que se hace, también se analizó que en el caso de la columna de precios, pues los datos no estaban normalizados de la forma adecuada, sino que tenían una desviación, una inclinación hacia la izquierda. Entonces, para poder realizar una predicción más adecuada, se hizo a través de las librerías de Sketting, pues se logró normalizar esta información y aplicando también una función logarítmica, se logró una distribución normal de la información con el objetivo de prepararla. Ahí vemos como ya la información a través de esos gráficos nos muestra que ya queda totalmente preparada. Y aquí pues ya tomamos las decisiones de qué era lo que íbamos a hacer con los datos y realizamos los procedimientos necesarios para que todos esos valores que están perdidos o nulos pues ya se completen y no quede esa información en esa situación. De aquí, de este proyecto, lo más relevante que se pudo realizar pues es aplicar ya en nuestro caso pues hicimos una regresión lineal donde se logra realizar una predicción, implementamos ese modelo a través de esa regresión lineal, probando, sí probamos, en este caso se probó ciertos regresores y para ver si aún nos arrojaba todavía un score mejor. Como pueden observar, se ve cada score de cada uno de los datos que se acerca bastante, va a ser bastante cerca de lo que son los datos reales. Las predicciones van a quedar bastante cerca. Al final, pues también pudimos calcular el error que iban a tener los datos y como pueden ver va a ser un error bastante pequeñito de 0.133. En este caso ya aplicando esta regresión y luego aplicándole la función logarítmica y aplicando después este square error, pues pudimos ajustar la información lo suficientemente cerca como para obtener este score.
En cuanto al proyecto grupal, me gustaría destacar algunos aportes, como es, por ejemplo, la conexión que se hizo con MySQL y Python para la creación de las tablas de la base de datos, la cual después bueno, en este caso están observando lo que es la creación de las tablas, pero luego también se realiza la ingesta de los datos y se crean las relaciones, como es en la parte de indexados, donde se crea todo lo que son las relaciones de los datos por cada una de las tablas. Se va realizando ese proceso. También se realiza un estudio de toda esta información para hacer una predicción por clasificación de lo que son los reviews de los clientes, y así poder predecir y clasificar cuál va a ser la puntuación que van a tener los clientes sobre las compras y envíos que se les realizan. Entonces también se hizo este análisis utilizando Camin. Se realizaron las predicciones, lo cual también es un punto interesante que queremos destacar de nuestro proyecto, que fue parte de lo que se realizó y fue parte de los aportes que se dieron en mi caso.